Continuamos en ATP en estas entrevistas que estamos manteniendo en este living de principio de año especial, distendido si se quiere, pero no deja de tener la carga de realidad que nos impone esta parte del año, un principio del año que quizás no es un principio habitual, es un principio que de alguna forma nos pone en cuenta regresiva para lo que nosotros estamos llamando el primer mojón electoral, que va a ser en febrero y es el cierre de listas. Después vendrán seguramente las elecciones, pero antes de todo eso ya hay una campaña que se viene jugando, ya hay distintas posiciones políticas que se están exponiendo y obviamente queremos hablar no solo de ese tema, sino también de gestiones que tienen que ver con esos funcionarios, con esas personalidades políticas que de alguna forma se van sentando en nuestro living. Hoy estamos con Miguel González, senador del Departamento de la Capital. Miguel, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo tranquilo. ¿Cómo empieza el año? Recién hablábamos fuera de cámara, me parece que no hay ni final ni principio, es una continuidad. Bueno, la verdad que este año los que hemos continuado casi sin tomarnos ningún parate, casi que es el mismo año, pero bueno, sí, tal cual. La verdad que cuando arranca un nuevo año siempre uno tiene como alguna expectativa de bueno, qué va a pasar este año, así que nada, estamos trabajando en toda esta etapa para consolidar lo que el Frente Progresista ha hecho durante todo este tiempo, que realmente ha sido creemos nosotros, una gestión distintiva de los últimos años del gobernador Lischis. A mí me tocó ser ministro con el gobernador y sé de toda la dedicación que le ha puesto en este tiempo. Todo el mundo lo ha visto presente en cada uno de los lugares y bueno, nos ha transmitido mucho a quienes trabajamos cerca suyo esa impronta, ¿no? De estar muy cerca de cada uno de los problemas, porque no hay manera de resolver los problemas a distancia, a control remoto, sino estando muy cerca de cada una de las cosas, ¿no? ¿Cómo evalúa el cambio de ritmo, si es que existió algún cambio de ritmo desde la gestión del Ejecutivo en un ministerio sumamente sensible como es el de Salud, hacia la tarea legislativa? ¿Cómo es la adaptación de ese cambio de ritmo? Bueno, la adaptación no fue sencilla porque los tiempos son otros. Primero también tiene que ver con el modo de toma de decisiones. El modo que se toman las decisiones del Poder Ejecutivo siempre son pensando en una inmediatez, más en el área de salud. En el área de salud todo es para dentro de 10 minutos, nada claro, tiene que demorarse excesivamente. Y en lo que es el trabajo político, de acuerdo parlamentario, los tiempos son diferentes porque bueno, hay que conciliar posiciones varias, las temáticas son variadas, no son una única temática como en el caso de la salud, y hay que estudiar los temas, hay que tratar de llegar a acuerdos. Es otra dinámica, al principio me costó bastante, bueno, por supuesto uno tiene muchos años de militancia y trata de adaptarse lo más rápido posible. Desde el paso del Ejecutivo al Legislativo y desde el Ministerio de Salud, ¿cómo se hace para abrir la perspectiva de la mirada? Digo, desde un ministerio está bastante direccionada esa mirada, pero cuando uno llega a un puesto de senador, me imagino que la apertura es necesaria. En ese sentido hay que tener una visión mucho más amplia, que más allá de que se tenga desde la militancia, ponerla en práctica ya es otra cosa. Claro, sí, porque en primer lugar tener muy claro cuáles son las incumbencias que tiene el legislador, pero también cuáles son los modos de acercarse a los problemas, conociéndolos de modo directo. Por ejemplo, los problemas que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con el tránsito, con todos los problemas que tienen los municipios y las comunas, respecto de cuestiones de gestión, respecto de cuestiones que tienen que ver con posibilidades o no financieras, con entender cómo es el modelo productivo en cada una de las microrregiones. Claro que ayuda mucho y creo que uno aprende muchísimo. El otro trabajo importantísimo que a mí me ha gustado muchísimo es aprender de la economía social. La verdad que es un área enorme en este país donde no integra a todo el mundo, más en un contexto inflacionario, de pérdida de trabajo, como ha sido todo este año. Es un contexto que no tiene tanta prensa la economía social. No la tiene, pero sin embargo, si no estuvieran presentes los actores de la economía social, la disgregación de la sociedad sería mucho peor de la que tenemos. Nosotros creemos que tenemos una sociedad bastante desintegrada y desigual, producto de políticas económicas que han dejado mucha gente afuera. Quienes han podido integrar a esta gente han sido ellos mismos a través de sus propias organizaciones, y hemos visto que, por ejemplo, el Ministerio
de Desarrollo junto con el Ministerio de la Producción tienen políticas activas para integrar en procesos productivos que no tengan que ver con la lógica habitual del mercado. Sin embargo, estamos convencidos que este área es un área que el gobierno de Miguel Lichis ha potenciado muchísimo y que hay que seguir potenciando. Como bien decís, por ahí no es lo que más se conoce, sin embargo, parecía, por lo menos en este tiempo, que ha sido una herramienta muy útil para poder integrar muchísima gente que si no, no tendría sustento en su vida y tampoco tendría un proyecto de vida. No es solo lo económico, sino el tema de tener un proyecto de vida, poder encarar todo lo que es un día a día de cualquier ser humano, ¿no? ¿Qué cree que puede llegar a pasar este año? Iba a decir el año que viene, pero ya es este año, teniendo en cuenta lo que se está dando como cruce dialéctico entre modelos de nación y provincia. Me parece que la obra pública juega un rol fundamental en ese sentido. Miguel Lichis hace pocos días habló de la importancia de tener activa la obra pública y desde el gobierno nacional quizás no se está dando la misma señal. Bueno, claramente la herramienta de la obra pública es absolutamente integradora. Tiene dos tareas importantes. Primero, el hecho de la obra en sí, que resuelve problemas estructurales que no se pueden resolver en forma individual. Caminos, lo que es, por ejemplo, los grandes hospitales, todo lo que es la obra de desagües, etcétera, que son obras que no se pueden encarar en forma individual y necesariamente tiene que estar la obra pública. Y por otro lado, la potencia que significa tener una masa de recursos importante empleando una gran cantidad de trabajadores. Las obras como por ejemplo la que se está haciendo en Acería, de poder modificar la vida de cientos de personas que viven allí en muy malas condiciones porque esos edificios se han deteriorado sensiblemente, le va a cambiar la vida a esos vecinos, pero también va a darle trabajo durante 4 años a muchísimos obreros de la construcción que hoy están sabiendo que van a tener un trabajo por 4 años. No es menor el formato de la obra pública. El gobierno nacional, en cambio, ha estado absolutamente ausente, no solo en Santa Fe, sino en todas las provincias del país, respecto del tema, y cuando ha tenido que hacer retracciones de recursos, lo ha hecho justamente a expensa de la obra pública. Creo que no se cree en el Estado como herramienta de igualar a la sociedad. Creo que la diferencia central que tiene el progresismo con las políticas neoliberales tiene que ver con que se considera que el mercado puede resolver todos los problemas de la sociedad, y es muy evidente que eso no pasa y que la posibilidad de que el Estado tenga un rol central es la gran diferencia entre los que consideramos que hay que ir hacia políticas progresistas y quienes no consideran otra cosa, ¿no? Muy cerca de Acería está el Hospital Iturraspe con su nuevo edificio. Hace poco tiempo también se anunciaba que cada vez falta menos. Sí. Para la puesta en marcha. Bueno, esa es una obra realmente estratégica de lo que se llama la red de salud. Ustedes saben que la red de salud compone un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel. ¿Eso qué quiere decir? Un primer nivel es donde se resuelve el problema básico de las personas, todo el tema de vacunación, el tema de prevención y poder resolver algunos problemas de salud que son el 70% de las necesidades de salud se resuelven allí, 75%. Parece un número grande, sin embargo es así en términos numéricos. Pero entender esa cuestión es básico. Por eso es tan básico que por eso se hicieron más de 100 centros de salud nuevos en toda la provincia, y además se lo dotó de recursos humanos para que puedan funcionar. No solo se ha hecho inversión en términos de estructura, sino en términos de recursos humanos. A veces el tema de recursos humanos es una inversión que es bastante invisible para la gente, sin embargo, el modo de dar servicios es a través de personas, mucho más en salud, ¿no? El Hospital de Iturraspe va a estar seguramente terminándose hacia fin del mes de marzo, entendemos, por lo que nos han dicho, y junto con eso el Ministerio de Salud ya está encarando el proceso de compra de todo el equipamiento. Son realmente cifras millonarias las que se invierten allí para poder migrar el hospital, porque el actual Hospital de Iturraspe no puede parar. Entonces no se pueden ir migrando cosas, hay que duplicar la estructura y luego
hay un día o dos, ya lo verá el Ministerio de Salud en este sentido, se migra a todas las personas a trabajar en el otro lugar. Nosotros tuvimos la experiencia de hacerlo en Venado Tuerto, es una experiencia que realmente ha participado muchísima gente, desde bomberos, la sociedad civil. La verdad que es una experiencia muy fuerte, integradora, y creemos que no va a ser menor el traslado del nuevo hospital Iturraspe, que seguramente va a estar haciéndose durante el primer semestre de este año en curso, ¿no? Senador, sentado desde su banca, ¿cuáles serían los ejes que usted trazaría distintivos de su gestión como senador? Y sentado desde su banca también, ¿cuál sería el eje que trace de aquí para adelante? En principio nosotros hemos trabajado en pensar mucho, porque tenemos el rol de ser legisladores que estamos acompañando al gobierno provincial, buscar los consensos para darle las herramientas al Ejecutivo para funcionar adecuadamente. Digo, la obra pública no se puede hacer si no hay un adecuado financiamiento de las obras, y para eso en la legislatura hubo que llegar a consensos para darle esa herramienta al Poder Ejecutivo. La gestión de préstamos. Por supuesto que es muy importante esa gestión, lo mismo que la gestión de cómo se resolvió el tema del presupuesto y otras herramientas que se han trabajado para que, por ejemplo, la justicia tuviera nuevas herramientas, como son las herramientas de darle cada vez más contenido al modelo de el sistema judicial nuevo, el sistema penal nuevo. Allí se ha trabajado, y bueno, particularmente yo he presentado algunas iniciativas como la historia clínica digital. Nos parece una herramienta sumamente potente que va a hacer que la gente tenga la posibilidad de cambiarse de médico o cambiar de una ciudad a otra sin que se dupliquen estudios. Que parte de la modernización del Estado también. Absolutamente, el Ministerio de Salud ya está trabajando en ese sentido, sin embargo no había un marco regulatorio. Esta ley lo que además permite es pensar que esa información sanitaria de las personas, el resguardo debe ser hecho con técnicas fuertes que protejan. Son datos sensibles, claro. Claro, que esos datos sensibles no puedan ser accedidos de cualquier manera, y que sea la potestad de la persona a quien le accede esos datos. Esa ha sido una de las iniciativas. La otra iniciativa esa ha tenido media sanción, no tuvo media sanción, otra iniciativa que creo que es muy importante, que esperemos cuando se retome el periodo legislativo se pueda tratar, que es adecuar y resolver los recursos que hoy tiene la obra social provincial, porque la obra social provincial ha sufrido el impacto de lo que es las nuevas tecnologías que hay que financiar. Los medicamentos de alto costo crecieron en los últimos años muchísimo, y es necesario poder dotar a la obra social de estos recursos para que sostenga su funcionamiento de un modo adecuado. Aparte de un presupuesto dolarizado. Claro, porque la verdad que ustedes conocen que las obras sociales tienen los recursos atados a los salarios, y a veces los salarios crecen en la inflación general. Sin embargo, hay una serie de ítems que, como bien decís, están dolarizados y crecen incluso más que la inflación general, ¿no? Yendo a la historia clínica digital, ¿hay alguna provincia argentina que ya lo aplique? No, hay algunos hospitales como el Hospital Italiano de Buenos Aires que está trabajando fuertemente en esto. Algunas provincias como la provincia de Córdoba lo empezó a trabajar en algunos hospitales, pero la estrategia... Es parcial, es una aplicación parcial. La estrategia que se trazó el gobierno provincial fue muy fuerte, por eso digo, nosotros el marco regulatorio que yo propongo en la ley es parte del propio trabajo que estuvimos haciendo en el periodo que yo estuve ocupando el Ministerio de Salud. Nosotros consideramos que debe ser todos los datos de una historia clínica tienen que poderse acceder, tanto sea para el sistema público como privado. Eso va a requerir la inversión del sistema privado, pero por lo menos darle el marco de cómo y de qué manera hay que conservar los datos sanitarios nos parece una herramienta importante. No sé si en algún momento se podrá ser obligatorio hacia el sector privado, eso habrá que estudiarlo. En esta etapa lo que se intenta es que aquellos que decidan integrar historia clínica digital lo hagan protegiendo los datos sensibles, como bien decís, que tiene
que ser cuidado porque son datos que no deben ocuparse para cualquier cosa. El año que viene, no, el año que vuelta nuevamente. Este año 2019, va a tener un protagonismo electoral sumamente intenso. La campaña ya está, por lo menos subterráneamente, incluso ahí muy incipiente y seguramente se irá a acentuar con el paso del tiempo. ¿Cree que va a influir la campaña en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el ámbito legislativo en general? ¿Se va a colar la campaña política? ¿Se van a confundir las cosas? Sí, bueno, esto siempre pasa. Lo que creo es que tenemos que tener toda la responsabilidad de no paralizar el trabajo, porque si no la gente eso no lo ve bien y se nota. Creo que haya seguramente temas que son controversiales y que se posterguen algunos meses está bien, pero hay herramientas importantes que hay que seguir trabajando. Por ejemplo, para nosotros el tema de ley de educación, hay que poder tener una ley de educación en la provincia, hay que poder llegar a acuerdos y el hecho que haya una campaña electoral no hace que los funcionarios tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo dejemos de cumplir nuestras funciones que deben cumplirse, porque realmente son herramientas importantes para que la sociedad tenga garantizado el acceso a la salud, a la educación, etcétera. Así que sí, creo que sí pasa, porque bueno, los temas más controversiales a veces se tensa un poco y se demoran el tratamiento. Esperemos que esto al menos no paralice el trabajo legislativo. ¿Qué cree que va a pasar con paridad? Algo que se movió intensamente durante este año. Las mujeres de todos los partidos y de todas las agrupaciones políticas han manifestado, bueno, justamente el empuje de este tema. ¿Qué puede pasar y cómo puede tallar en este año electoral? Bueno, yo lamento que no hayamos podido sacar la herramienta a tiempo para que el tema de la paridad pueda hacerse a partir de esta misma elección. Probablemente si lográramos llegar a un consenso, creo que lo vamos a lograr, o por lo menos eso es lo que yo percibo, que hay una apertura de todos los sectores políticos para pensar que la paridad es una herramienta importante, como es cualquier discrecionalidad de elección de un candidato, una discrecionalidad en sentido de favorecer la integración de las mujeres. En este contexto de lucha de la mujer me parece que no podemos dejarlo de lado. Pienso que va a salir la paridad, vamos a ver, digamos, hasta dónde se puede avanzar con la norma, pero creo que hay un consenso fuerte en el sector político. Si bien había algunos actores no tan convencidos, creo que hoy han cambiado de opinión, como pasa siempre cuando hay una corriente que empieza a sostener un criterio durante mucho tiempo, y la argumentación incluso va modificando las conductas de algunas personas que por ahí consideraban que no era una herramienta útil, que simplemente con el tema de 1/3 de la integración ya era posible esto. Pero bueno, creo que la sociedad va madurando y vamos tratando temas que parecían imposibles de tratarse, y por lo menos lo ponemos en agenda, y creo que mi visión es que esto vamos a llegar a un acuerdo. Lamentablemente no vamos a llegar para la próxima elección ya, ¿no? Lo cambio de tema, el último tema que le consulto como hombre proveniente de la salud, y tiene que ver con una historia que me parece que la mayoría de los santafesinos, incluso parte del país, ha protagonizado, incluso siguiéndola, y que tiene que ver con el caso Bernarda Mazzolo. Bernarda Mazzolo fue trasladada desde Brasil en un avión sanitario, gestionado y financiado de alguna forma por el Estado provincial, y su recuperación y su alta fue en un hospital público, aquí en la ciudad de Santa Fe. ¿Qué opinión le merece, más allá del repudio que pueda generar el caso? Pero digo, el Estado, desde el punto de vista del aparato de salud pública, ha tenido un protagonismo fundamental. Como hombre proveniente de la salud pública. ¿Qué opinión de hecho, le merece cuando esto? uno defiende tanto la salud pública como herramienta igualadora de derechos, este es un caso que visibiliza mucho lo que el hospital público hace todos los días. Por supuesto, cuando hay un caso tan resonante como que con todas las condiciones que tuvo, hace muy visible el caso. La verdad que lo que tenemos que distinguir los santafesinos es que tenemos una salud para todos, que cuando hay un accidente de tránsito está presente el hospital público, está presente una ambulancia del sistema público, que la calidad que tiene el hospital público es indiscutible. Digo,
hay números que lo validan. La calidad que tiene el hospital público respecto de este caso en particular, trazó todo el sistema, trazó desde el sistema de traslado, las condiciones de una terapia intensiva, la recuperación, toda la asistencia que se le da en términos de recuperación, que seguramente se le va a seguir dando, porque no es que esto termine acá. Claro, no termina en el alta. No va a terminar en el alta, sino en el proceso de recuperación. Y esto pasa todos los días con los accidentes de tránsito, donde por ejemplo hay politraumatizados, donde no hay ninguna terapia intensiva que tenga la calidad que tiene la del Hospital Cuyen. Lo digo con respeto a las demás tareas que se hacen. Hay buenas terapias intensivas en el sector privado también, pero la envergadura que tiene esa terapia y la calidad de atención de sus profesionales es indiscutible. Hay muchísimos otros números que son trazadores del sistema, como por ejemplo la mortalidad materna infantil, que tenemos la mortalidad materna infantil más baja del país. No cualquier país logra y no cualquier provincia ha logrado los resultados sostenidos en el tiempo que ha logrado la provincia de Santa Fe. Esto se hace con inversión pública, pero también se hace apostando a la formación de los profesionales. Ustedes quizá no conozcan la inversión enorme que se hace en términos de formación de profesionales. El Estado, cuando decide financiar las especialidades, está haciendo una inversión a largo plazo en profesionales que no siempre incluso quedan en el sistema público. Sin embargo, toma la responsabilidad de formar a estos profesionales en sus distintas especialidades, les paga además el sueldo más alto que se paga a los residentes en todo el país, les paga lo mismo que le paga a un profesional que ya ha sido formado, porque se considera que es un profesional en proceso de especialización y que hay que respetar en ese sentido su tarea, y luego intentamos retenerlo, pero bueno, no siempre se logra porque la gente tiene proyectos de vida diversos, etcétera, ¿no? Pero es allí donde se logran los resultados, trabajando no solo en la infraestructura, sino también en la formación de los recursos humanos. Senador, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto estar acá y a disposición, como siempre. Buen 2019. Bueno, muchas gracias. El senador Miguel González con nosotros hablando sobre diversos temas, como ustedes lo escucharon, hablando desde su campo de especialidades, desde la salud pública, hablando desde su actual banca de senador del departamento de la capital y obviamente haciendo consideraciones al respecto y también trazando algún panorama con una visión propia sobre lo que va a ser este 2019 entre legislativo y político pasando por lo electoral. Así que bueno, hemos tenido una variedad de temas sumamente interesantes. Seguimos de esta forma en nuestro programa, no se vayan, hay mucho más.